Hoy, hoy sábado 7 de junio del 2025, con el tema ¿Dónde está vuestra fe?, nos acompaña el hermano Víctor Manuel Henao. Muchas gracias, hermano Raúl. Que el Señor le bendiga y le acompañe. Y bueno, una vez más, doy gracias al Señor por darnos el espacio nuevamente de poder compartir su palabra y sobre todo afirmar nuestra fe, que es tan necesario. Hay varios hermanos conectados, así que un feliz sábado para todos. Y bueno, en este momento nosotros lo que vamos a hacer es inclinar el rostro para pedir la dirección del Espíritu Santo y entonces poder abrir las escrituras y entender lo que el Señor quiere hablarnos en el día de hoy. Así que vamos a orar rápidamente para poder entonces abrir la palabra de Dios. Inclinen el rostro, por favor. Padre nuestro, Señor y Dios Todopoderoso, alabamos tu nombre. Te damos gracias, Dios, porque tu palabra nos es dada como pan de vida. Gracias, Señor, porque por medio de ella podemos fortalecer la fe, pero también podemos, eh, digamos, aprovechar ricas lecciones de vida, Señor, para afirmar todos nuestros pensamientos y deseos en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que tú quieres darnos para el día de hoy y así poder, Padre, estar firmes y llevar estas buenas nuevas de salvación a aquellos que perecen en la incredulidad y en el mundo de pecado. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, lo que vamos a hacer nosotros es dirigirnos entonces rápidamente al libro de Lucas. Y vamos a leer el capítulo 8 de Lucas. Entonces, ahí vamos a poder nosotros ver, presenta la palabra de Dios con respecto a este acontecimiento que tiene una relación bien directa, un capítulo con el otro. Me refiero a que el libro de Lucas, capítulo 8, en el versículo 22 hasta el 25, en ese capítulo se nos muestra a nosotros un acontecimiento que surgió luego de todos aquellos eventos que ocurrieron, milagros, sanaciones de parte del Salvador, ahí en su región, en Galilea. Aparte de eso, los judíos y los fariseos lo asediaban y lo agobiaban, tratando de tentarle, pero aún así, El Salvador, ya cansado también por toda su labor, pero también queriendo apartarse un poco de la mala influencia de estos líderes, quiso entonces ir a una barca con sus discípulos. El contexto entonces es todo aquello que el Señor había estado realizando, todos aquellos milagros, todas aquellas sanaciones, todas aquellas enseñanzas a partir de la palabra de Dios por medio de parábolas, de la ilustración de la semilla que es esparcida en la tierra y entonces da fruto para vida eterna, la parábola del sembrador, todo aquello que el Señor había hablado ilustrando acerca de las cosas celestiales había sido parte de su discurso. Sin embargo, sabemos que el Señor había hecho todas estas cosas para que las personas pudiesen entender el reino de los cielos, de manera que el Señor, habiendo hecho todo aquello, habiendo ya instruido, habiendo ya enseñado, ahora decide apartarse, y es donde el versículo 22 de Lucas capítulo 8 nos dice lo siguiente: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, miren las palabras que ellos van a decir y lo que el Señor les va a responder.
maestro, maestro, que perecemos. Lucas capítulo 8 dice eso, pero cuando tú lees Marcos capítulo 4, vamos a ir a Marcos un momento, pero notemos las palabras que utiliza Marcos, porque ahí tenemos los tres evangelios sinópticos y Marcos tiene ese mismo relato, pero miren lo que dice el versículo eh, 38 del capítulo 4 de Marcos, en las siguientes palabras. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Bueno, al parecer esta pregunta nos da a entender algo. Uno, parece que el maestro no se da cuenta de lo que está ocurriendo. Número dos, los discípulos están apesadumbrados porque parece que el maestro no está viendo por lo que ellos están pasando. Y número tres, este incidente tiene un propósito y es que el Señor les va a hacer ver a ellos que realmente su incredulidad los llevó a ellos a depender de sí mismos que del poder de la palabra de Dios y afirmar su fe en aquel que era poderoso para sostenerlos sin caída. Entonces, cuando ellos dicen, maestro, ¿no te das cuenta que perecemos? Lo que estaba ocurriendo era que una gran tempestad, grandes olas, estaban tratando ya de derrumbar el barco donde ellos estaban, y eso para ellos era entonces peligro de muerte. Pensaban que podrían perecer por lo que estaba ocurriendo. El miedo de ellos era morir y entonces habían estado haciendo diferentes o cosas tratando de salvarse por sus propias fuerzas, tratando de mantener la barca en un estado seguro. Ellos eran pescadores, ellos sabían manejar este tipo de transportes, ellos tenían la habilidad para eso. Sin embargo, en esta ocasión les era imposible poder maniobrar. Así que la pregunta de ellos, la exclamación de ellos es ver qué ocurre con Cristo. Los rayos y la oscuridad de la noche no permitían que el Señor escuchara el estruendo del bravido del mar, los grandes truenos, la gran tempestad. No permitían que el maestro escuchara, el maestro estaba cansado y sin embargo el maestro estaba seguro porque descansaba en la paz y en el amor de su Padre Celestial. ¿En qué descansaba Jesús? Jesús descansaba en la paz y en el amor de su Padre Celestial y por tanto ellos al ver la tranquilidad de Cristo Jesús y su rostro que irradiaba seguridad, ellos entonces podrían también estar seguros de que el Salvador podría librarlos de la muerte. Es por eso que el versículo sigue diciendo, y vinieron a él y le despertaron, ¿cierto? Lo que leímos, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Esa obra de Cristo, al reprender las olas, al calmar la tempestad, representa algo bien importante. Tengamos en mente estas palabras. Más adelante vamos a ver qué significan para nosotros. El verso 25 dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Así que
Aquí hay algo interesante y es que el Señor les va a dirigir a ellos la pregunta, ¿dónde está vuestra fe? ¿En dónde está esa fe que aseveran tener? ¿Dónde está realmente el fruto de esa fe? Parece que no estaban teniendo fe. Parece que esa fe no se estaba manifestando. Parece que lo que estaba saliendo a la luz era su incredulidad. Así que los discípulos, aún ni siquiera Pedro que era tan valeroso y orgulloso, expresó porque estaba apesadumbrado y lleno de temor. Así que esto es realmente una muestra de que cuando Cristo, cuando Cristo se presenta delante del ser humano, se presenta no solamente para darles seguridad de que Él es el Salvador, sino para demostrar que por medio de su palabra Él tiene la potestad para calmar todo aquello que pueda angustiar al ser humano. Cuando Jesús fue despertado para hacerle frente a esta tempestad, dice el deseado de todas las gentes, Él se hallaba en perfecta paz. ¿Y por qué será que Él se hallaba en perfecta paz? Bueno, resulta que Ellen White comenta de que Él no confiaba en la posesión de su omnipotencia. Aunque Cristo era Dios, Él no confiaba en que Él dependía de su poder omnipotente para calmar la tempestad y las olas y la braveza del mar. No, no. Él no confiaba en la omnipotencia. No era, dice Ellen White, en calidad de dueño de la tierra y del mar y del cielo, como descansaba en paz. No, él no estaba ahí tranquilo porque, bueno, yo soy Dios y yo pues en cualquier momento calmo esta situación. Yo soy el Todopoderoso y pues yo aquí por eso estoy tranquilo. No, él no descansaba en paz porque estaba teniendo confianza en que era omnipotente. ¿Qué dice rápidamente? Juan, capítulo 5, verso 30. ¿Qué dice? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y de ahí para adelante lo que el Señor sigue manifestando. Pero el punto importante es, no puedo hacer nada por mí mismo. Y cuando el Señor dice nada, es nada. Ni siquiera los milagros de sanación, ni siquiera el poder despertar a los muertos de sus tumbas. Nada de lo que el Señor hacía lo hacía por sí mismo. Nada de lo que el Señor hacía lo hacía porque Él utilizaba su omnipotencia. No, no. Jesús confiaba en el poder del Padre y descansaba en la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo dependía del Padre y debía ejercer fe en Él. Eso quiere decir, Cristo era totalmente hombre y Él ejercía fe y es por medio de esa oración que Cristo eleva al cielo para que calme las tempestades que el Padre responde. Toda palabra de Cristo era una oración y era respondida por el Padre Celestial. Y esto es maravilloso, porque esta situación les va a mostrar a sus discípulos que en la siguiente historia, acontecida en el mismo escenario, luego de que Cristo Jesús baja de la barca y decide arribar, dice el verso 26, ¿a dónde? Vamos a ver a dónde decide arribar el Señor. El 26 dice, capítulo 8 de Lucas 26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos,
que está en la ribera opuesta a Galilea. Entonces, aquí lo que el Señor hace es ir a la tierra de ¿qué? De los Gadarenos, Gadara, un pueblo pagano, un pueblo en donde él podía encontrar tranquilidad, donde él podía dejar a un lado todo aquello que había venido a estar haciendo, no porque no lo quisiera hacer más, sino porque los judíos lo asediaban constantemente, no tenía la tranquilidad, no tenía el espacio para esparcir las buenas nuevas de salvación. Entonces decide ir a Gadara, a una tierra más tranquila. Por eso es que los discípulos, al pasar por esa situación, mis hermanos, atención con esto, al pasar por la tempestad que el Señor calma, lo que el Señor le quería mostrar era lo siguiente. Deseado a todas las gentes, página 303, párrafo 2, dice lo siguiente. ¿Cuán a menudo experimentamos nosotros lo que experimentaron los discípulos? Cuando las tempestades de la tentación nos rodean y fulguran los fieros rayos y y las olas nos cubren, batallamos solos con la tempestad. Pregunta, ¿con qué está relacionando el Señor la tempestad del mar, el rugido de las olas? ¿Lo está relacionando con acontecimientos que ocurren en la naturaleza, de los cuales nosotros nos debemos de prevenir? ¿O será que el Señor lo está relacionando con las tempestades de la tentación? Dice el deseado de todas las gentes. En otras palabras, cuando somos tentados, cuando somos agobiados por Satanás, acechados para ser distraídos de la fe, no afirmados en la palabra, no querer estudiar las escrituras, ser tentados más bien a irnos a una reunión, a una fiesta, a un acto de teatro, a escuchar música mundana. Cuando la tentación llega, dice entonces que ahí las olas nos cubren y batallamos solos con la tempestad. Sigue diciendo la cita, olvidándonos que hay uno que puede ayudarnos. Confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de perecer. ¿Estaban los discípulos del Señor en la barca a punto de perecer? Sí. ¿Por qué? Porque ellos estaban asegurándose en su propia habilidad humana para salir de tal situación. Ellos estaban confiando en lo que ellos podían hacer por sí mismos. Ellos pensaban que todo esfuerzo que ellos pudiesen poner en la obra del Señor iba a ser suficiente para librarlos de tal situación. Pero no fue así. Dependían totalmente de quién, de Cristo. Dependían de Él. ¿Para qué dependían de Él? Vamos a ver la cita que sigue diciendo. Entonces nos acordamos de Jesús y si clamamos a Él para que nos salve, no clamaremos en vano. Aunque Él con tristeza reprende nuestra incredulidad y confianza propia, nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos. En la tierra o en el mar, si tenemos al Salvador en nuestro corazón, no necesitamos temer. La fe viva en el Redentor serena el mar de la vida y de la manera que Él reconoce como la mejor nos libra del peligro. Si el Señor sabe que nosotros tenemos que pasar por momentos difíciles donde la tentación nos agobia y nos asedia, el Señor es poderoso para sacarnos de ahí y darnos poder para esa tentación, para no caer en el pecado. Juntamente con la tentación, dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, Él nos dará la salida. Es por eso que necesitamos ¿qué? Necesitamos confiar en su poder, en su ayuda. En eso necesitaban confiar ellos. Entonces, por eso el Señor le pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Y ellos se sorprenden, bueno, ¿y quién es este que aún las olas, las aguas, y manda y le obedecen? La pregunta es, ¿el Señor puede por medio de su palabra
retener las olas de las pasiones y de la tentación, puede la palabra de Dios hablar y entonces darnos a nosotros la serenidad que necesitamos para apartarnos del pecado. Por supuesto que sí. Eso es lo que está diciendo la Biblia y eso es lo que está diciendo el espíritu de profecía en el deseado de toda la gente. Y es por eso, mis hermanos, que viene entonces esta lección espiritual. La lección espiritual, ¿cuál es? Sigue diciendo la cita, deseado de toda la gente, dice: la vida de cada hombre testifica acerca de la verdad de las palabras de la Escritura. Los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quieta. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Eso lo dice Isaías 57, 20 y 21. No hay paz ¿para quién? Para los impíos, para el transgresor de la ley, para el que se aparta de la palabra de Dios. Para ese no hay paz. Pero Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Tenemos paz para con Dios. En otras palabras, la justicia por la fe, la justicia de Cristo, trae paz. ¿Por qué trae paz? Porque nos da victoria sobre el pecado. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Si usted no está teniendo victoria sobre el pecado, entonces usted está confiando ¿en quién? Usted está confiando en sus propios méritos y usted está confiando en su esfuerzo humano, como lo hicieron los discípulos. Usted está confiando en que apartado de Dios usted sí puede hacer algo. Y la Biblia dice lo contrario. Entonces, lo que dice Isaías 57:20, que los impíos son como el mar en tempestad y que no pueden estarse quieta, no hay paz, es contrario a lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Acaso eso no es lo que dice el apóstol Pablo cuando habla de la fe de Abraham? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que la justicia, mis hermanos, es una vida en armonía con la santa ley de Dios, no en oposición a la santa ley. ¿Y por qué ocurre entonces eso? Bueno, el deseado de toda la gente dice en la página 303, en el párrafo 3, dice: mientras el yo no está subyugado, no podemos hallar descanso. Las pasiones predominantes en el corazón no pueden ser regidas por facultad humana alguna. De repente pensamos, mis hermanos, hago un paréntesis acá, que nuestras facultades, cuando las ejercitamos a través de tal vez la lectura de libros que tal vez nos muestran a nosotros algo que nos da a nosotros un punto de superación personal y cualquier otra estratagema humana que se invente a partir de la filosofía o teorías vanas del hombre, entonces creemos que con eso es suficiente y no necesitamos de la fe. No necesitamos la fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No necesitamos de eso, no dependemos de eso. Pero leímos al principio una cita del conflicto de los siglos que dice: y hayan recibido el amor de Dios. No hay otra forma. Así que es por eso que esa confianza que ellos tenían ahora iba a ser contrarrestada con la fe de ¿quién? Con la fe de Jesús. Porque Jesús ejerció fe en el Padre y por eso él tenía paz en medio de esa tempestad. Él no estaba ahí porque se estaba haciendo el de la vista gorda, como dice uno allá en Colombia. Se estaba haciendo el del oído sordo y no escuchaba nada. Entonces, bueno, dejémoslos a ver ellos cómo se salen con las suyas. No, el Señor tenía fe en la palabra de Dios, tenía fe en su Padre y él deseaba que los discípulos confiaran en él. Cuando usted y yo pasamos por tentaciones severas, no es necesidad que caigamos, necesitamos confiar en Dios porque Él es poderoso para librarnos de la tentación. Así que por fiera que sea la tempestad, sigue diciendo la cita, los que claman a Jesús, Señor, sálvanos, hallarán liberación. Su gracia que reconcilia al alma con Dios calma las contiendas de las pasiones humanas y en su amor el corazón descansa. Así que eso es lo que realmente hace la Biblia. Eso es lo que hace la palabra, mis hermanos.
Cuando nosotros vamos a Cristo por liberación, su gracia nos reconcilia con Dios. Esto no es gracia barata, esto es gracia que transforma, gracia que nos hace a nosotros verdaderos hijos de Dios. Ahí está el verdadero amparo, ahí está el verdadero efecto de la justificación por la fe. Hermanos, Romanos 5.1 lo leímos, pero Isaías 32.17 también dice algo interesante. Y el efecto de la justicia será paz. Léalo. Isaías 32.17. Y la labor de justicia, reposo y seguridad para siempre. ¿Está usted experimentando la verdadera justificación por la fe? Bueno, esto es lo que produce la justicia por la fe. Esto es lo que produce la verdadera justificación. Cuando usted está en paz, cuando Dios lo hace a usted obediente y realmente hay reposo en él. Así que eso era lo que ellos necesitaban comprender y es por eso que ahora viene una escena que puede ser demasiado fuerte para un ser humano si en ese momento la contemplara. Si usted se encuentra en la calle con un endemoniado desnudo, rasgadas sus vestiduras, no, dice desnudo, no tenía ropa, no vestía ropa, estaba desnudo totalmente, ni moraba en casa, sino que moraba en donde dice la escritura, en los sepulcros. Lucas capítulo 8, versículo 27. Cuando el Señor llegó aquí a esta tierra, donde él esperaba encontrar algo de tranquilidad, apartándose de ahí de Galilea, ¿qué pasó? Ahora se encuentra con una escena de estas. Ahora se encuentra con un endemoniado. Le pregunto, ¿el endemoniado es peor que la tempestad que ellos experimentaron? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué es lo que nos dice la escritura. Dice el verso 28 de Lucas capítulo 8. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Los demonios reconocen, mis hermanos, a Cristo. Los demonios reconocen que Cristo es el Hijo del Dios Altísimo. Los demonios saben que Cristo es el Hijo de Dios, pero el ser humano no. Nosotros negamos que Cristo es Hijo de Dios y que Cristo no es poderoso para darnos la victoria porque Él no es como nosotros. Él es Hijo de Dios, pero Él no tomó la naturaleza humana, Él tomó la naturaleza de Dios y por lo tanto lo que Él vivió nosotros no lo podemos experimentar. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Y entonces te ruego que no me atormente, le dijo el endemoniado, porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Esa es la pregunta clave, mis hermanos. El Señor desea que este demonio se manifieste tal como él es. ¿Sabía Cristo que esta persona estaba poseída por el mismo diablo? Claro que sí. ¿Cuál es la evidencia de que una persona está poseída por demonios? Sus características, hermanos. La evidencia de cómo se presenta delante de una persona, sus vestiduras, cómo usted aparenta estar, porque dice que este demonio no vestía ropa. Cuando Adán y Eva pecaron, aquí hay algo interesante, es que Adán y Eva, ellos deciden colocarse sus vestiduras. ¿Vestiduras de qué? De hojas de higuera. Deciden vestirse ellos, pero eso eran delantales. Delantales que dejaban al descubierto algunas partes de su cuerpo. Delantales que dejaban descubierto tal vez aquí el escote o la pierna. Esa vestidura es una demostración de lo que el pecado llega a hacer en el ser humano, de que no cubre realmente su vida, porque aún como se viste, usted demuestra si realmente ha sido transformado por la gracia del Señor. Ay, ¿será que yo estoy hablando aquí algo que no es
realmente coherente con la palabra de Dios y con el espíritu de profecía. Mire lo que dice el espíritu de profecía en el libro La Educación. En el libro de la Educación, Ellen White dice algo bien interesante con respecto al vestido. Lo estoy viendo como algo que hace parte del carácter. Yo no estoy tomando aquí esto como parte o motivo de evangelizar a las personas, no, no. Pero cuando la gracia de Cristo llega al ser humano, este es transformado hasta en su forma de hablar. La educación dice, si se juzga el carácter, el libro de la educación, página 223, párrafo 5. Mire lo que dice. Se juzga el carácter de una persona por el estilo de su vestido. El gusto refinado y la mente cultivada se revelarán en la elección de atavíos sencillos y apropiados. La casta sencillez en el vestir, unida a la modestia de la conducta, ejercerá una decisiva influencia para rodear a una joven de una atmósfera de reserva sagrada, que a su vez será para ella un escudo contra miles de peligros. Oh, mis hermanos. Entonces pregunta, ¿tiene que ver, ¿tiene que ver el carácter con el estilo de vida? ¿Tiene que ver el carácter con la forma en cómo se viste un hombre o una mujer? Tiene que ver. Entonces, el carácter tiene que ver con que nosotros nos vistamos primero con la justicia de Cristo. Si usted no tiene la justicia de Cristo, su vida va a reflejar lo que realmente usted tiene. ¿Por qué? Porque nosotros debemos vestirnos con el vestido tejido en el telar del cielo. Un vestido, dice Apocalipsis, de lino fino y limpio y resplandeciente. Eso es lo que dice Apocalipsis 19:8. Los santos de Dios tendrán este tipo de vestiduras. Entonces, lo que hace con los endemoniados el pecado es que los desnuda, les quita sus ropas. El pecado hace que la persona no aparente santidad por medio de su apariencia. Así que lo que el Señor está haciendo va a ser una restauración completa de estas personas. Vamos a ver lo que sigue el versículo 30. Versículo 30, Lucas 8. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían adentro de él. No era uno. Son miles de demonios los que poseen a una persona que no tiene el carácter de Cristo, que no ha experimentado la justificación por la fe. Son muchos demonios. El demonio del orgullo, el demonio de la codicia, el demonio de la moda. Pareciera que estuviese diciendo algo que no es bíblico, pero lo es. Son demonios, mis hermanos, que llevan a la persona al descontrol, a no reflejar la gracia y la atmósfera de Cristo. Y le rogaban que no le mandase al abismo, y allí había un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y le dijo, permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad de sus y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús. A ver, hermanos, vamos a confirmar lo que estamos diciendo. ¿Qué ocurrió ahorita con estos hombres que por medio de los cuales el Señor por su palabra expulsó a los demonios? ¿Qué ocurrió? El verso 35 dice, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido ¿qué? Los demonios, sentado a los pies de Jesús. Oh, mis hermanos. Lo que hace la palabra de Dios es que hace que la persona permanezca sentada a los pies de Cristo.
contemplándolo, mirándolo en el sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario y siendo transformado de gloria en gloria a la misma imagen de Dios. Eso es lo que hace la cruz. Este endemoniado había sido liberado de una legión de demonios y ahora estaba sentado a los pies de Jesús, vestido. No estaba ahora ya desvestido, ahora tenía una vestidura que al verlo la gente decía, este es un hijo de Dios. ¿Cómo decía la gente? Este es un hijo de Dios. ¿Por qué? Por su vestido. Y además de eso, en su cabal juicio y tuvieron miedo. ¡Ja! Mis hermanos, ¿quiénes tuvieron miedo? A ver, y los que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. El 37 dice, entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase. ¿Por qué querían que Jesús se marchase? Porque Jesús había causado una pérdida en sus ganancias económicas. El Jesús de la Biblia había permitido que estos cerdos, este hato de cerdos, esta piara de cerdos, se precipitara por un abismo y perdieran sus ganancias. ¿Por qué? Porque eso no era realmente una evidencia de que ellos estaban realmente seguros. No hay seguridad en la ganancia mundanal, no hay seguridad en las riquezas, no hay seguridad en lo que el ser humano pueda palpar y tener. No, no, no hay seguridad en eso. Sin embargo, Ellen White dice lo siguiente, yo quiero leer acerca de ese hecho eh, que le ocurrió a estas personas de Gadara con respecto a este hato de cerdos cuando es enviado al precipicio. Quiero leer en el deseado de todas las gentes lo siguiente. Permítanme un segundo, aquí lo estoy buscando. Dice así, deseado a toda la gente, página 306, párrafo 1. Los habitantes de Gadara tenían delante de sí la evidencia viva del poder y la misericordia de Cristo. Veían a los hombres a quienes él había devuelto la razón, pero tanto temían poner en peligro sus intereses terrenales que trataron como a un intruso a aquel que había vencido al príncipe de las tinieblas delante de sus ojos y desviaron de sus puertas el don del cielo. Mis hermanos, el ser humano generalmente prefiere perder el don del cielo y la salvación por asegurarse sus ganancias terrenales. Generalmente el ser humano prefiere echar afuera a Cristo que se marche de nosotros porque tenemos miedo de él. ¿De qué tenemos miedo? De que el Señor nos aparte de lo que nosotros queremos. Tenemos miedo de que el Señor nos aparte de lo que más nos gusta. Tenemos miedo de que Cristo entre a nuestra vida y viva en nosotros como Cristo y el Padre eran uno. ¿Acaso esa no fue la oración de Cristo en Juan 17? Por esa unidad en la verdad, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Juan 17, 17. La palabra de Dios santifica, pero quien escucha la palabra y la rechaza porque quiere idolatrar el yo. ¿Notan? ¿Notan lo que hace esto? Yo no quiero que usted venga, Señor, a cambiar mis hábitos. Yo no quiero que usted venga a apartarme de lo que a mí me gusta, de lo que en lo que yo me deleito, Señor. No quiero que tú mores en mi mente por la fe. No quiero que tú habites por la fe en medio mío. No, no. Entonces, ¿qué sigue diciendo la cita? Sigue diciendo eh, que trataban como intruso a aquel que había vencido al príncipe de las tinieblas delante de sus ojos y desviaron de sus puertas el don del cielo. No tenemos como los gadarenos oportunidad de apartarnos de la persona de Cristo, porque Cristo no está delante de nosotros físicamente, y sin embargo son muchos los que se niegan a obedecer su palabra.
porque la obediencia entraña el sacrificio de algún interés mundanal, por temor a que su presencia les cause pérdidas pecuniarias, es decir, pérdidas de qué? De valor. Muchos rechazan su gracia y ahuyentan de sí a su espíritu. Entonces, ¿cuál es el espíritu que el ser humano quiere que more? El espíritu del endemoniado. Yo prefiero el espíritu del endemoniado que me haga tener una apariencia que para el ser humano pareciera ser más agradable que tener el espíritu de Cristo que ahuyenta a los demonios y que me hace participar de su gracia. Y es por eso que eso, hermanos, tenía que acontecer para que los discípulos pudiesen entonces entender la pregunta de Cristo: ¿dónde está vuestra fe? Ahora viene este acontecimiento de esos endemoniados, son elevados a la norma cristiana en sano juicio, en el carácter de Cristo, en la elevada vocación, y entonces son preparados ¿para qué? Son preparados ¿para qué? Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, ¿qué dice el verso 39 de Lucas 8? Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Eso es lo que el Señor le manda a aquel que es transformado por su gracia. Vuelva a su casa y vaya, cuente lo que el Señor ha hecho por usted. Pero si el Señor no ha hecho nada por mí, porque yo no he permitido que Él haga algo por mí, entonces ¿yo qué voy a contar? No puedo contar nada. Pero cuando el ser humano es imbuido de la gracia de Cristo y contempla a Cristo como expiación por el pecado, entonces la justicia de Cristo hace el hombre justo y cabal, y esto es suficiente para que el evangelio pueda ser llevado, para que vayan y lleven las buenas nuevas de salvación, mostrando a un Cristo que puede transformar completamente al ser humano. Termino con esta cita. Obreros Evangélicos, página 315. El sacrificio de Cristo como expiación por el pecado es la gran verdad alrededor de la cual se agrupan todas las demás verdades. Para ser correctamente entendida y apreciada, cada verdad en la palabra de Dios debe ser entendida desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa cita la compartí en la mañana, pero es una cita, hermanos, que nosotros debemos comprender. ¿Por qué desde Génesis hasta Apocalipsis debemos ver a Cristo? Porque Cristo es el único capaz de operar en la mente para sacarnos de los malos deseos y las pasiones de la carne. ¿Por qué tiene que ser comprendida y apreciada correctamente? ¿Por qué? Porque esta verdad es la verdad que ha de transformar al ser humano. Es por eso que dice, presento a ustedes el grandioso monumento de misericordia y regeneración, salvación y redención, el Hijo de Dios levantado en la cruz. Ese ha de ser el fundamento de los discursos de nuestros ministros. Cuando nosotros presentamos a Cristo, mis hermanos, nosotros debemos presentar a Cristo, perdón, como un Cristo que ejerció fe en la palabra del Padre, que actuó no por su propia fuerza ni por su propia voluntad, pues el Señor dijo, nada puedo hacer por mí mismo. Todo poder me es dado, todo poder me es dado para que el ser humano también pueda obtener el mismo poder y así entonces ir a hacer lo que el Señor le invita a hacer. Si eso no es una evidencia, entonces necesitamos experimentar la palabra que nos firmes contra los engaños de Satanás. En el tiempo en el que vivimos, mis hermanos, nosotros podemos distraernos de muchas cosas. Muchas cosas pueden ser elementos distractores para nosotros, ya sea sus proyectos, ya sea lo que ocurre a nuestro alrededor, ya sea la evidencia de todo el trastorno moral y terrenal que está ocurriendo a través de acontecimientos
que avanzan con gran rapidez y sin demora. Entre tanto, dice la Biblia que la expiación de Cristo por el pecado es la gran verdad alrededor de la cual se agrupan todas las demás verdades. Toda verdad que sea predicada a partir de la Biblia, a partir de las profecías, debe de girar en torno a la cruz de Cristo. No puede ser dejado de lado el poder de la cruz, porque la cruz de Cristo para muchos es un símbolo, para otros es simplemente la evidencia de lo que el Señor hizo por nosotros, pero para el verdadero creyente es poder para librarnos del pecado y hacernos hombres cabales y en sano juicio. Mis hermanos, que el Señor nos sostenga en su gracia y que podamos nosotros reunirnos alrededor de la cruz para contemplar al manso y humilde. Y entonces podamos nosotros ver y responder a la pregunta del Señor, ¿dónde está vuestra fe? Que el Señor le bendiga. Vamos a terminar, yo creo que en una oración. Hermano Raúl, Sí, por favor, hermano Víctor Manuel, nos vamos a poner de rodillas y usted puede hacer vamos a la orar oración. entonces. Vamos a orar. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre Santo y Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por permitir que a la luz de las Escrituras podamos nosotros entender, Señor, cuán importante es contemplar a Cristo y su poder transformador, su gracia para sostenernos en las olas de nuestras pasiones y deseos, en las tempestades de la incredulidad y del pecado que nos asedia. Gracias, Señor, porque el evangelio de la salvación es el evangelio de la justicia por la fe que trae paz. Sosténnos, Señor, sin demora. Y rogamos, Padre, que usted nos guíe al conocimiento de toda verdad que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano Víctor Manuel, ¿será posible, como siempre, usted nos puede dedicar unos minutos para que los hermanos puedan escribir en el chat sus preguntas, sus comentarios y poder comentar este poderoso mensaje? Por supuesto, hermano Raúl, sí. Muy bien, pues invitamos a los hermanos que escriban en el chat. La hermana Pilar puso amén, amén, gloria a Dios, poderoso mensaje. La hermana Elsa también. Eh, Mientras los hermanos escriben, no activen su micrófono, escriben en el chat. Quisiera comentarle lo siguiente, lo que usted dijo. La sierva del Señor escribió una frase que es más o menos fuerte, por lo menos para mí, no sé si estarán de acuerdo. El pecado ha destruido nuestra paz, dice la profeta. Y en Romanos 5.1 usted leyó, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si yo hoy día no estoy teniendo paz en mi vida cristiana, ya sea por los problemas o por el motivo que sea, puedo inferir de que el pecado es el que está destruyendo mi paz. Es una pregunta con afirmación, hermano Víctor Manuel. Yo no estoy afirmando de que la persona esté practicando el pecado, pero puede haber algo, porque si el pecado ha destruido nuestra paz, dice la profeta, y yo no tengo paz, ¿qué se puede inferir de eso? Precisamente, hermano Raúl, mire, no hay paz, dijo mi Dios para los impíos. Es algo, es algo, mi hermano Raúl, que muchas veces se le da a la paz, se le da a la paz que viene por usted estar tranquilo en su casa, sin pasar dificultades,
tiene un buen trabajo, eh, tiene buenas relaciones personales, su familia está bien, están saliendo adelante, hay proyectos y a eso se le acredita paz. Pero esa no es la paz que el mundo da, dice la Biblia. Yo no, la paz que yo los doy no es como la paz que el mundo da. Porque la verdadera paz precisamente viene de experimentar la justicia por la fe. Hermanos, la Biblia es muy clara con respecto a la experiencia de la justicia de Cristo. El apóstol Pablo dice, justificados pues por la fe tenemos paz. Es decir, lo que tú decías, si no tenemos paz, entonces no tenemos justicia. ¿Ven? Si no estamos experimentando la justicia de Cristo y nuestra mente se desvía en el pecado y en las cosas de este mundo y nos deleitamos en ello, y entonces cuando caemos nos angustiamos y entonces mantenemos en un estado de incertidumbre, eso no es paz. ¿Por qué los seres humanos, seguidores de Cristo, van a experimentar un tiempo de angustia cual nunca hubo antes? El conflicto de los siglos dice que ese tiempo de angustia será experimentado precisamente porque a ellos se les viene a la mente si sus pecados han sido perdonados. Por eso son angustiados. Por eso es que ellos tienen angustia, porque no quieren estar seguros de que sus pecados hayan sido perdonados. Pero el Señor dice, sus pecados han sido perdonados porque se han arrepentido. Sin embargo, ellos no afirman su confianza en eso. Ellos aún desconfían de eso y quieren estar a cuentas con el Señor. Sin embargo, sus pecados ya han sido limpiados con la sangre del Cordero. ¿Ven? Entonces, como los pecados ya han sido limpiados con la sangre del Cordero en el tiempo de la expiación, donde Cristo está en el santuario celestial, entonces ellos pueden soportar el tiempo de angustia y salir librados porque el Señor se levanta de parte de su pueblo. Pero quien es impío y que permanece en la transgresión del pecado, este no tiene paz ni va a tener paz, porque querrá que las peñas y las rocas caigan sobre él. Amén, amén. Eh, Pregunta la hermana Pilar, ¿a esos demonios les podemos dar nombre? El orgullo, la moda, los celos, la envidia, la intemperancia. Es una pregunta. Bueno, justamente el texto de Lucas capítulo 8 nos da una evidencia de lo que puede llegar a ser el enemigo de las almas cuando el ser humano permite, ojo con esto, permite que el enemigo se apodere de él. ¿Cómo es esto? Bueno, resulta que es que Satanás no puede obligarnos a nosotros a pecar, porque el pecado es transgresión de la ley, es una acción que se lleva a cabo de manera voluntaria. El pecado es transgresión de la ley. Entonces, cuando el ser humano cede su voluntad, su conciencia al enemigo para deleitarse en las pasiones y deseos de la carne, entonces experimenta una posesión demoníaca. Pareciera sonar algo loco, ¿no? Pero es así. Porque la lucha contra quién es. Efesios dice que es contra principados y potestades, huestes de las legiones celestes, ángeles de maldad. Entonces, si esa lucha es contra ellos, por eso existen las posesiones tal vez en mayor, uno en mayor grado, otro en menor grado, pero
sea cual sea la situación, hay una posesión demoníaca. Por eso el enemigo, porque se apropia de él, ¿cómo? Por medio de la mente. Ellen White dice en mente, carácter y personalidad, que Satanás ejerce el poder de la mente sobre la mente. Es aquí, mis hermanos, donde está la lucha, en la mente. Por eso el enemigo de las Amén. almas hace su obra ahí y el ser humano, como no discierne las cosas espirituales, entonces manifiesta las obras del diablo. Y leo, hermano, el libro La Educación dice, al resistir las súplicas de la gracia, el impulso del mal triunfó finalmente sobre Judas. Enojado por una velada reprensión y desesperado al ver desmoronarse su sueño ambicioso, entregó su alma al demonio de la avaricia. Ahí contesta la pregunta, hermano Víctor, a la hermana Pilar. Ahí está el demonio de la avaricia. Y dice, y decidió traicionar a su maestro. Salió del aposento donde se celebró la Pascua, del gozo de la presencia de Cristo y de la luz de la esperanza inmortal, para realizar su perversa obra a las tinieblas exteriores donde no había esperanza. Educación, página 83. O sea, efectivamente la sierva del Señor menciona varios tipos de demonios. Aquí está el demonio de la avaricia. Y justamente en eso, hermano Víctor Manuel Henao, usted leyó El deseo de toda la gente, página 306, la triste historia de los hombres que le pidieron al Señor Jesús que se fuera porque temían poner en peligro sus intereses terrenales y trataron a Jesús como un intruso, decía la cita. Dice que tenían temor a que su presencia les cause pérdidas económicas. Deseo a toda la gente, página 306. O sea, claramente tenían un corazón dividido, tenían intereses mundanos. ¿Será que uno también puede estar pasando por eso, que anhela, que dice que ama al Señor y anhela ir al cielo, pero también tenemos intereses, raíces bien profundas acá en esta tierra? ¿Y cuál es la solución para ese problema? Bueno, mi hermano Raúl, esto es algo bien interesante porque precisamente cuando usted busca el reino de Dios y su justicia, eh, usted no mira las cosas terrenales como algo en lo cual usted pueda asegurarse. ¿Me doy a entender? Las cosas terrenales son necesarias. El Señor proveyó todo don y toda dádiva. El Señor permite que el sol salga sobre justos y pecadores. Todo todo ser humano, dice el lenguaje del deseado de todas las gentes, santo o pecador, come y bebe y respira una bocanada de aire solamente por la muerte de Cristo Jesús en el Calvario. Nadie es santo o pecador elige su alimento para sí. Es dado por la dádiva de Cristo en la cruz. De manera que todo aquello que el ser humano tiene, lo tiene por la muerte de Cristo. Cristo proveyó estas cosas terrenales para que el ser humano las pueda administrar para la gloria y honra de Dios. Pero el ser humano, como no conoce su corazón, Isaías dice que el corazón es malo y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, como no conoce su corazón, el ser humano cree que las cosas que Dios da, Él las consiguió y yo me las gané, yo las tengo que disfrutar y nadie me las quita. Y si me las quita, entonces ahí es donde viene la pregunta, ¿a qué me aferro yo entonces? Si lo único que me da seguridad a mí es lo que yo puedo palpar, ¿ve? Mi dinero en la cuenta bancaria, la posesión allá, lo que adquirí aquí, y todo eso para mí es seguridad. ¿Por qué cree que las personas ricas viven seguras? Porque creen que eso para ellos es todo.
Y dice que ahora están construyendo búnkeres, los grandes ricos construyen búnkeres porque saben que hay algo que está a punto de ocurrir en esta tierra. Hasta los mismos que no estudian la Biblia saben que algo está a punto de ocurrir. Saben que hay algo catastrófico que está a punto de ocurrir y ya están construyendo búnkeres y piensan que esa es su seguridad. ¿Y acaso el Señor no puede visitarlos allá? Entonces, es por eso una evidencia de que estas personas no querían a Cristo, querían desterrarlo, porque para ellos la pérdida económica es más grande que perder la gracia de Cristo. Amén. Tristemente, la hermana Rosy hace una pregunta bien interesante. Dice, ¿el poder de Cristo en la cruz es efectivo cuando nuestra voluntad se somete a su requerimiento? Si me permite, hermano Víctor, quisiera leer Mateo 13:58. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea, el Señor Jesús de Nazaret tenía el poder para hacerlo. Él deseaba bendecir a los habitantes de Nazaret. Él quería, tenía el poder, pero no pudo hacer por causa de la incredulidad de ellos. ¿Será de acuerdo a la pregunta de la hermana Rosy que el poder de Cristo en la cruz es efectivo cuando nuestra voluntad se somete a su requerimiento, que el someterme a la voluntad de Dios, el crucificar el yo, es un acto de fe, es creerle al Señor? Bueno, esa pregunta está relacionada con otra que una hermana creo que está haciendo en varias ocasiones, que veo que aparece el mensaje, ¿qué es justificación por la fe? Eh, Hermanos, la pregunta tiene que ser respondida a la luz de la Biblia y no hay tiempo para eso. No hay tiempo para eso, porque En un tendríamos que hacer resumen, un estudio a la luz de Romanos y de Gálatas. pero un resumen Pero podría ser. en pocas palabras, claro, en pocas palabras, la justificación por la fe, primero que todo, no es un mensaje ajeno a lo que Ellen White dice que es el mensaje del tercer ángel. No es ajeno a eso. Ellen White relaciona el mensaje de la justificación por la fe con el mensaje del tercer ángel. Ella dice, se me ha preguntado en repetidas ocasiones si el mensaje de la justicia de Cristo es el mensaje del tercer ángel y ella dice, he respondido, es el mensaje del tercer ángel en verdad. ¿Y qué mensaje es este? Bueno, el mensaje dado en 1888, el mensaje de la justicia de Cristo. ¿Qué presentaron ellos acerca de la justicia de Cristo en relación con el Evangelio? Wagner y Jones presentaron a Cristo como un Salvador completo, un Salvador que está a la mano y un Salvador que es capaz de darnos la victoria porque Él es la palabra hecha carne. Atención con esto. Como Cristo es la palabra hecha carne y Cristo es la revelación del carácter de Dios, es la manifestación de la gloria de Dios, lo dice Juan capítulo 1, versículo 14. Cristo se hizo carne y vimos su gloria. En otras palabras, al encarnarse Cristo en la humanidad, Él vino a reflejar la gloria del Padre. ¿Y la gloria del Padre cuál es? Bueno, cuando Moisés le dijo al Señor, Señor, muéstrame tu gloria. El Señor dijo, yo soy Jehová fuerte y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. En otra palabra, la gloria de Dios es su carácter. Cristo vino a revelar su carácter. Cuando usted acepta a Cristo como Salvador, usted está aceptando el mismo carácter y la vida de Dios. ¿Por qué? Porque Palabras de Vida, el gran maestro dice que la palabra de Dios lleva en sí misma el poder creador, lleva la misma vida y el carácter de Dios. Y quien recibe la palabra está recibiendo el carácter de Dios en su vida, la ley en el corazón. Eso es justificación por la fe. Justificación por la fe es ser hecho justo, es ser hecho obediente a todos los mandamientos de Dios. Eso es lo que experimentó Abraham, eso fue lo que Abraham creyó. Abraham creyó en la palabra que era capaz de resucitar a los muertos, porque Isaac era el sacrificio que simbolizaba a Cristo. En Isaac era la esperanza de la descendencia. Y si Isaac moría, entonces Abraham decía, bueno,
no voy a poder tener descendencia, ayudémosle. Entonces decidió con Agar tener un hijo para ayudarle a Dios a cumplir sus promesas, pero resulta que Dios no iba a sacar un hijo de brazo de carne ni de esfuerzo humano, sino por su promesa, promesa que viene por la palabra. Abraham creyó en la palabra de Dios y creyó que Dios era suficiente poderoso como para resucitar a Isaac de entre los muertos y cumplir la promesa de la herencia eterna. El poder de la palabra, la justificación por la fe, está en creer que la mismo de justificación por la fe. Somos hechos obedientes en el mismo momento en el que aceptamos a Cristo como Salvador. No es un proceso, es un hecho por la palabra creadora. ¿Cuántos días se demoró Dios para decir, hágase la luz? ¿Miles de años? No, no. El momento en el que Dios dijo, hágase la luz, dice que la luz se hizo. Y esa misma palabra es la que el Señor le dice, vete y no peques más. La palabra creadora habilita la conciencia para servir al Dios vivo. Amén. Hermano Víctor, siguiendo con esta misma pregunta, la sierva del Señor dice en Testimonios para los Ministros, ¿qué es la justificación por la fe o la justicia de Cristo? Que al final es lo mismo. Y ella responde, es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Testimonios para los Ministros 4:56. ¿Quiere hacer algún comentario respecto a lo que dice lo que es la justificación por la fe la profeta? Sí, hermano, mire que si nosotros fuésemos diligentes en el estudio de las Escrituras a la luz del mensaje de la justicia de Cristo, nosotros fuésemos muy bendecidos para comprender mejor el Evangelio. Fuésemos muy bendecidos por comprender el Evangelio, porque precisamente la justificación por la fe no exalta el esfuerzo humano. No es, yo puedo, yo me comprometo, yo voy a hacer, yo voy a tratar mañana entonces de obedecer al Señor y voy a planearme y entonces usted comienza a conjeturar un sinnúmero de planes y entonces usted hace aquí un programa de evangelismo para que por medio de ese programa de evangelismo y semana de oración y entonces podamos mostrar ahora una literatura. No, no, no. Son medios, pero si ese medio no lleva el mensaje correcto de la justificación por la fe, usted va a llevar a las personas a la salvación por las obras, a querer hacer esfuerzos humanos para tratar de vencer el pecado. Pero la justicia de por la fe es precisamente lo que usted dice, es el poder de Dios que abate por la tierra la gloria del hombre y hace por este lo que este no puede hacer por sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ahora Dios hace y yo no tengo que hacer nada? No. Dios hace, usted no puede hacer, pero cuando Él habita en su mente por la fe, usted obedece a Dios porque Dios hace en usted el querer como el hacer. Dios hace las obras. ¿Por qué hace las obras? Porque usted tiene la mente de Cristo. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Eso es un milagro, hermano. Eso es un milagro. Eso lo tenemos que creer por la fe. Eso es justificación por la fe. Si creemos en eso, estamos verdaderamente creyendo en el verdadero evangelio. Pero muchos podrán decir, bueno, hermano, pero dígame usted cuándo lleva un pensamiento cautivo a Cristo. ¿Quién no tiene pensamientos de lujuria, de adulterio? Bueno, el Señor nos está invitando a creer. O le creemos a Dios, le creemos a nuestras pasiones y deseos de la carne. ¿Por qué me voy a salvar yo? ¿Por lo que me diga la palabra o por lo que diga mi conciencia llena de maquinaciones perversas? No es que yo no soy capaz. Bueno, usted no es capaz, pero la Biblia dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿A quién le cree usted? ¿A Dios o le cree a los hombres? Esa va a ser la última gran controversia. La controversia se va a desencadenar en si le creemos a la palabra de Dios
o si le creemos a las sugestiones de Satanás. Amén, está claro. La hermana Pilar hace una pregunta bien interesante. Dice, hermano Víctor, ¿podemos decir que se repite en nuestro tiempo la experiencia de 1888 cuando fue predicado el mensaje de la justificación por la fe por los pastores Jones y Waggoner? Y este fue rechazado, dice, por el pueblo. Yo corregiría, fue rechazado por los dirigentes de ese tiempo. Hay una cita que está, que usted debe conocer, hermano Víctor Manuel, que está en el libro Introducción al mensaje de 1888, que dice así. La enseñanza de Jones y Waggoner era que la verdadera justificación por la fe hace justo al creyente, en el sentido de que lo reconcilia con Dios, convirtiéndolo así en un obediente hacedor de la ley. Y eso ocurre antes de lo que comúnmente entendíamos por santificación. Ese mensaje escandalizó al adventismo histórico. Fue rechazado por el presidente de la Asociación de 1888 y ocho y por la mayoría de los hermanos en el Congreso de Minneapolis. Hermano Víctor, ¿será que hoy día con la nueva teología se está rechazando efectivamente, y tenemos la experiencia de la Iglesia de Mérida de Venezuela, donde quisieron, para los que no saben, quisieron en el verano de este año disciplinar a toda una iglesia, más de 100 miembros, porque ellos creían en la verdadera justificación por la fe, aunque parezca increíble lo que estoy diciendo, no la querían disciplinar por pecado, sino que por creer que en Cristo hay victoria sobre el pecado, por creer la verdadera justificación por la fe. La pregunta de la hermana Pilar es, ¿estamos viviendo hoy día actualmente con los dirigentes de la Iglesia Adventista, en su gran mayoría, de que están rechazando el mensaje de la justificación, de la verdadera justificación por la fe, como pasó en 1888? Salomón dice algo bien interesante, mi hermano. Permítame y discúlpeme, quiero parafrasearlo. Yo creo que está en Eclesiastés, donde él Lo que dice, ocurrió. no hay nada nuevo debajo del sol. Amén. Sí. Hermano, la historia se repite. La historia se repite porque nosotros necesitamos reconocer que somos la iglesia de la Odisea. Ese es el problema del adventismo hoy en día. No reconocen que somos la iglesia de la Odisea. Miren, nosotros estamos aquí hablando de algo bien bíblico, nosotros no estamos aquí conjeturando, no estamos tampoco criticando la iglesia, eso no es nuestra voluntad. Sabemos que la iglesia no es Babilonia, sabemos que la iglesia de Dios es el pueblo que Dios ha levantado en muchos lugares, afirmado en la doctrina, en la fe, en la verdad. Eso lo sabemos, somos sinceros y queremos dar gracias a Dios porque el Señor nos ha dado su palabra. Lo que pasa es que, mis hermanos, cuando usted no estudia, usted cree que el que estudia es más ignorante que usted. Porque el que no estudia saca argumentos y contradicciones y prejuicios y todo se le viene a la mente. Entonces, ¿qué va a argumentar alguien que no estudia contra alguien que sí realmente estudia y que quiere ser humilde de las escrituras? Y muchas veces el que estudia mucho, pues se vuelve un poco más orgulloso, más altivo y solamente quiere aceptar lo que le enseñaron en el seminario teológico y entonces de eso se toma, de lo que diga el pastor, de lo que diga el líder. Pero nosotros tenemos un santo y seña, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si usted no habla conforme a eso, usted está en tinieblas. Nosotros tenemos algo bien importante, tenemos la Biblia, tenemos los escritos de Ellen White, suficientemente inspirados para que usted diga, el Espíritu Santo está guiando a su pueblo. Cuando usted estudia la Biblia, usted tiene que estudiar la Biblia a la luz de la verdad presente. Usted no tiene que ponerse a ver, ay, el tema para la receta, ay, el tema para yo decirle a mi vecino cómo puede arreglar el techo. No, no, temas de superación personal. No, usted necesita verdad presente porque estamos en los días del fin. Eso dice Apocalipsis capítulo 1. Estamos en el tiempo del fin. El Señor ha dado para la revelación, para que lea, la guarde y escuche, porque el fin ha llegado. Entonces, si usted hila todo esto, si uno es inteligente, entonces usted llega y dice, bueno, necesitamos verdad presente. ¿Qué es verdad presente? Bueno, verdad presente es el mensaje del tercer ángel. Ah, ya.
Verdad presente es el mensaje de tercer ángel. ¿Dónde está el mensaje de tercer ángel? Apocalipsis 14. Ah, ok. ¿Cómo yo hago para entender los eventos de Apocalipsis 13, Apocalipsis 14, Apocalipsis 12, el gran conflicto? ¿Cómo yo hago para entender eso si yo no sé de bestias, si yo no sé de imágenes? ¿Qué me puede a mí ayudar a interpretar eso? El espíritu de profecía. O usted se va a poner a buscar libros de filosofía, usted se va a poner a ir ahí a una biblioteca a ver quién comentó acerca de eso con palabras humanas, o usted va a ir a la inspiración. Yo iría al espíritu de profecía, yo no me iría para otro lado. Bueno, entonces ya tenemos armado ese rompecabezas ahí. Entonces, ¿qué dice el lenguaje acerca del mensaje del tercer ángel? Ah, ella dice que el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe. Ah, ya. ¿Será el mensaje de Martín Lutero o el de Waggoner y Jones? Ah, tiene que ser el de Waggoner y Jones porque Martín Lutero dice el lenguaje que él no recibió toda la luz. Él no guardó el sábado, ni él sabía que Cristo estaba en el santuario celestial. Él recibió la luz de la justicia por la fe a partir de la sola fe y la sola escritura. Sola fide, sola escritura. Eso fue lo que él recibió. Entonces, el Señor es progresivo, da luz a su pueblo y entre más nos vamos acercando al tiempo del fin, pues el Señor nos ilumina. Así que ahí llegó el mensaje. Ahí llegó el mensaje y Ellen White comprendió que el mensaje de 1888 era el mensaje que Dios estaba enviando a su pueblo. ¿Por qué? Porque era la iglesia de la Odisea. Ella dice que el mensaje que trajeron Waggoner y Jones era el mensaje a la iglesia de la Odisea. En otro momento lo podremos compartir. Ella dice eso. El mensaje de Waggoner y Jones es el mensaje de la iglesia de la Odisea. Pero muchos no quieren aceptar eso. ¿Por qué no lo aceptan? Porque no son sinceros en la lectura de la palabra. No quieren que Cristo venga porque están aferrados a las cosas de este mundo. Y ese mensaje de 1888 dice que acelera la venida de Cristo, porque es el mensaje que nos prepara para la crisis final y la traslación. El mensaje de la justificación por la fe. Si usted quiere estudiar otra cosa, usted la puede estudiar, pero solamente la justicia de Cristo lo va a preparar a usted para estar firme en el día del Señor. Amén. Además, podríamos, bueno, voy a leer la cita que usted mencionó, la Review en Herald, 1 de abril de 1890. Varios, dice la profeta, me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y yo he respondido, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Y después ella tiene otra declaración en mensaje selecto. Dice, no hay más que unos pocos, incluso entre los que afirman creerlo, que comprenden el mensaje del tercer ángel y no obstante, este es el mensaje para hoy. Es la verdad presente, pero qué pocos aceptan este mensaje con su real trascendencia y lo presentan al pueblo con todo su poder. Qué pocos lo entienden, y ahí está incluyendo los muchos dirigentes de la Iglesia Adventista, donde no quieren entender o no han entendido que, como dijo usted, la cruz de Cristo es poder para librarnos del pecado. Y hoy día se está enseñando en la Universidad Adventista acá en Chile y en muchos púlpitos de que no podemos vencer el pecado porque nuestra naturaleza, nuestra carne, es más poderosa que Cristo mismo, que el Espíritu Santo. Y el mensaje de la justificación por la fe, como usted dijo, es justamente lo que Cristo puede hacer en uno, no lo que mi carne puede hacer en uno. ¿Algún comentario, hermano Víctor Manuel? Sí, mire, hay muchos aspectos, hermano Raúl, que podemos nosotros sacar de acá. Yo podría quedarme todo el día conversando. A mí me gusta mucho conversar acerca del mensaje de la justificación por la fe. No tengo afán tampoco, no sé si ustedes ya quieren desconectarse, pero podríamos nosotros abarcar muchos puntos, pero no lo vamos a hacer respetando el tiempo. Cada uno también tiene ahí que compartir con su familia en el almuerzo. Pero miren, si el pueblo de Dios perece, va a perecer por rechazar los testimonios del espíritu de profecía. Porque sin profecía el pueblo de Dios
se desenfrena, se disipa. La gran, el gran problema, mis hermanos, que tiene lastimosamente la iglesia adventista, lastimosamente, y hay que orar, obviamente, para que como pueblo nos arrepintamos, porque necesitamos arrepentimiento y volver a las sendas antiguas. No, hoy no vamos a volver a las sendas antiguas, hoy está inventándose una serie de métodos evangelísticos que no tienen nada que ver con la justificación por la fe. Pero si la iglesia reconoce, nosotros somos la iglesia, cada uno de nosotros reconocemos, los 33 que estamos acá, reconocemos que necesitamos de este mensaje y cada uno lo escudriña y cada uno se convierte en una luz en donde usted está, en su iglesia, en su casa, ese mensaje se vuelve como fuego en el rastrojo. Pero si eso no ocurre, mis hermanos, entonces vamos a estar dependiendo de los líderes, de los pastores, que ellos traigan ese mensaje y eso no va a ocurrir. ¿Por qué no va a ocurrir? Porque Ellen White dijo en eventos de los últimos días que la obra de Dios terminará de una manera en que ninguno de nosotros nos vamos a imaginar. Él utilizará instrumentos que nadie se imagina. Hasta Humildes niños, instrumentos. hasta niños, dice personas iletradas. En otra palabra, mis hermanos, usted no tiene que ir a un seminario teológico para conocer la verdad. Si usted es humilde y sincero con el Señor, usted se sienta en su casa y comienza a escudriñar las escrituras y la va a encontrar porque el Espíritu Santo lo guía. Esa es la guía de nosotros, el Espíritu Santo. No es el ministro, no es que dijo el pastor que lleva cuántos años. No, no. Es el Espíritu de Dios. Él nos guiará a toda verdad. Es la promesa del pacto eterno. Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 8. Yo, yo les enseñaré. Nadie tendrá necesidad de enseñar el uno al otro, sino que el Señor mismo nos enseñará, dice el pacto eterno, la promesa. El Espíritu Santo se encarga de guiar a las personas a la verdad. Si se entregan humildemente a Él y reconocen que sin Él nada podemos hacer. Pero ese es el problema. El problema es que no queremos reconocer. Amén. Muchas gracias, hermano Víctor Manuel. Y me permite terminar con una cita que copié también en el grupo de WhatsApp, que es de la sierva del Señor, está en Testimonio para los Ministros, página 91. Es una cita muy conocida. Si gusta, después que yo la lea, usted hace algún comentario y la oración final después, por favor, y desde ya agradecemos al Señor y a usted también por este mensaje. Dice, en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que fue la pregunta del hermano Renato, la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a su mérito, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Testimonios para los ministros, página 91. Hermano Víctor Manuel, las últimas palabras y desde ya muchas gracias por este mensaje claro y después nos vamos a poner de rodillas y usted hace la oración final. Gracias. Bueno, hermano, esa cita es una cita que arroja una luz maravillosa a todo aquel que entiende que el Señor ha dejado los testimonios inspirados para que el pueblo vuelva a la palabra de Dios.
Para eso Dios levantó a Elena de White. Él no la levantó porque el Señor necesitara ayuda, porque Dios puede terminar la obra del Evangelio con sus ángeles, Él puede enviar ángeles poderosos a terminar la obra del Evangelio. Pero ¿saben ustedes por qué Dios quiere terminar la obra con nosotros? Porque Dios desea, mis hermanos, que usted y yo podamos ser restaurados a la imagen de Dios. Dios desea que el ser humano caído y pecador pueda reflejar el carácter de Cristo y mostrar al universo que Satanás es un mentiroso. Dios puede hacer la obra en nosotros. Dios es capaz de hacerla si usted y yo cedemos a la influencia del Espíritu Santo. Dios lo puede hacer. No es difícil porque salvarse es más fácil que perderse. El Señor dice que mi yugo es fácil y liviana mi carga. Eso dice la palabra de Dios. Muchos ponen el Evangelio como difícil de llevar, como algo que usted no puede obedecer porque es que usted es malo, su corazón es perverso, tenemos una naturaleza humana pecaminosa. Pero hermanos, todo parte de la premisa correcta de comprender qué es pecado. ¿Qué es pecado? Si usted conoce y entiende qué es pecado, usted entonces entiende esa cita. Esa cita termina, este es el mensaje del tercer ángel que traerá ¿qué? La lluvia tardía y el fuerte pregón. Pregunta, ¿usted qué está esperando en este tiempo? Usted está esperando la venida de Cristo. Vamos a hacer algo simple porque el Evangelio lo entienden hasta los niños. Usted está esperando la venida del Señor, esa es la gran esperanza. Sin embargo, los verdaderos seguidores de Cristo no siguen a Cristo por el miedo al castigo o por el deseo de la recompensa. Eso lo dice también Elena de White, comentando acerca de esto, creo que Patriarca y Profeta, no recuerdo bien, estoy parafraseando, pero usted lo puede buscar con esas palabras. Los discípulos de Cristo no siguen a su maestro por el miedo al castigo ni por el deseo de la recompensa. Siguen a Cristo porque lo contemplan desde el pesebre hasta la cruz del Calvario. La cruz de Cristo es el centro de atracción y la cruz de Cristo subyuga el alma del ser humano, la vida del ser humano y la transforma a su imagen. Ese es el mensaje de la misericordia de Dios. En su gran misericordia el Señor envió ese mensaje a su pueblo por medio de Wagner y Jones. Él lo envió, no lo envió Ellen White. Ellen White no está diciendo, yo estoy diciéndole al pueblo que este mensaje es mío. Ella dice, el Señor en su gran misericordia, es Dios el que envió ese mensaje. Ella reconoce que Dios es quien envía sus mensajes. Entonces, el llamado, mis hermanos, es que estudiemos el mensaje de la justificación por la fe. Hay que estudiar el mensaje de la justicia de Cristo, porque ese mensaje trae la lluvia tardía. Para usted poder llenar la tierra con la gloria, usted necesita el poder del Espíritu Santo. Y eso se recibe hoy. Eso no es que vamos a esperar a que lleguen los eventos finales y ahí el Señor va a enviar el Espíritu Santo y ahí vamos a ser transformados. No, se engaña, cae en un gran engaño de Satanás es hacernos creer a nosotros que el tiempo del Señor está lejano, que Cristo viene quién sabe en cuántos años, 30, 20 años. Pero eso no es motivo, porque nosotros somos los culpables de la demora de Cristo. Nosotros somos los culpables de que haya tanta desgracia en esta tierra. Nosotros somos los culpables de que Cristo no haya venido por retener el mensaje de la justicia por la fe. Cuando ese mensaje sea dado al mundo, vendrá el fin. Mateo 24. Así que mis hermanos, ese es el mensaje. Ese es el mensaje que el Señor nos ha dado y el Señor pueda seguirnos utilizando como instrumentos de Él para experimentarlo también. No es solamente hablar, hay que experimentar la justicia de Cristo que es por la fe. Así que vamos a orar al Señor y con esto terminamos. Padre nuestro que estás en el cielo,
Gracias, Señor, te damos porque usted nos permitió en esta hora eh, estudiar su palabra, ver, Señor, esa obra maravillosa que usted hace en nosotros, expulsando aún los demonios y colocándonos en juicio cabal para poder pregonar el mensaje de la justicia de Cristo. Así lo enseña Lucas 8, Señor, y necesitamos de esa obra salvadora en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque los hermanos permanecieron conectados. Gracias, Señor, porque usted da este mensaje para este tiempo, para que no seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina. Gracias, Señor, por tu amor y cuidado para con nosotros. Guíanos en el resto de este día, Señor. Pues, Señor, lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermano Víctor, y gracias al Señor por este hermoso y potente mensaje clarísimo. Que el Señor los bendiga y que tengamos un bendecido día sábado. Gracias, bendiciones. Gracias, hermano Víctor. Un abrazo. Amén. Amén.